buenas tardes. Bueno, en atención a los que siguen el curso online, pues vamos a empezar con mucha puntualidad. Esta tarde nos acompaña Andrés Jiménez, un viejo amigo que ha colaborado con el Seminario de Pensamiento durante muchos años, y es una gran alegría el tenerte esta tarde aquí también. Andrés Jiménez es licenciado en Filosofía, doctor en Filosofía, con una tesis sobre el concepto de hombre en la doctrina de la educación de Augusto Comte, que fue dirigida por nuestro querido amigo Rafael Alvira y está publicada en la colección Tesis Doctorales Cum Laude de la Fundación Universitaria Española. Es catedrático de Filosofía, catedrático de instituto, y ha ejercido como profesor de instituto durante 40 años, ¿no? Hasta el año 2019. Ha sido también director de centros de enseñanza media, tanto públicos como privados, profesor también de didáctica en la Universidad de Navarra durante muchos años, y ha ejercido cargos de gestión en el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Es promotor del equipo pedagógico Ágora y del Foro Universitario de Verano, Foruniver, y es codirector del programa Ojos para Ver de Radio María. En la actualidad ejerce como profesor agregado de Filosofía del Centro Superior de Estudios Teológicos San Miguel Arcángel de Pamplona. Tiene muchísimas publicaciones, yo voy a citar solamente algunas, varias de las cuales están publicadas aquí en la Fundación Universitaria Española. Artículos en revistas de investigación, pues uno de los últimos, La mujer en busca de la identidad perdida, publicado en un número monográfico sobre la mujer de Cuadernos de Pensamiento. Educación para un tiempo de crisis, la dimensión ética de la profesión docente. La LOCSE, una ley para la igualdad, que está publicada en Cuadernos de Pensamiento hace ya algunos años. Valores y maestros, también en Cuadernos de Pensamiento. Y publicaciones en Obras colectivas, Motivación docente y factores impulsores de la innovación, que está publicado en un número monográfico sobre innovación educativa y tradición, publicado aquí en la Fundación Universitaria Española. Y, por citar ya el último, Unidad didáctica, la búsqueda de la verdad. Andrés Jiménez conoce muy bien toda esa escuela de educadores que se han que han puesto en el centro a la persona, la educación personalizada, a la que tanto debemos a Víctor García Hoz, tan vinculado también a estos cursos de pedagogía. Por eso no me sorprendió nada cuando le invitamos a participar en este curso el título que nos sugirió, Claves para una educación personalizada, porque ciertamente de lo que estamos hablando es de poner en el centro a la persona, tanto desde la vertiente del alumno, que tiene que aprender, como del maestro, que ha de transmitir una visión integradora en esa formación en la que es una piedra fundamental, como nos explicaba magistralmente José Javier Ruiz Serradilla en la sesión que tuvimos con él hace 2 semanas. Pues Andrés, muchísimas gracias, no solo mía, sino en este caso también de la directora del curso, Lidia Jiménez, que como sabes, pues te lee, te sigue y está muy contenta de que estés con nosotros esta tarde. Pues cuando quieras tienes la palabra. Muchísimas gracias, Teresa, y de verdad que para mí es un honor y un privilegio volver a esta casa. Como has dicho, pues hay muchos momentos en los que he tenido oportunidad de asomarme a esta sala, a este salón Joseph Ratzinger,
y algunas publicaciones también pues hemos podido aportar a la labor de esta casa. Y especialmente pues quiero agradeceros tanto a doña Lidia Jiménez como a ti, Teresa, pues el detalle de haberme invitado a participar en este curso. Voy a hacer como hizo quien me precedió el otro día en la palabra, mi querido amigo y compañero de fatigas, José Javier Ruiz Herradilla. En honor a no extenderme demasiado, porque me conozco, voy a proceder a leer el texto, lo que no impide que en un momento determinado pueda hacer algún tipo de glosa, observación sobre la marcha. Claves para una educación personalizadora. Confieso desde el principio que para estas reflexiones me considero deudor y discípulo de dos grandes figuras del pensamiento pedagógico español reciente. Dos grandes maestros en el más noble y verdadero sentido de la palabra, el ya mencionado don Víctor García Hoz y don Abilio de Gregorio, los dos ciertamente muy vinculados también a la Fundación. El primero fue el pionero de la pedagogía sistemática en España e impulsor principal de una concepción que ha dado en llamarse educación personalizada, concepción educativa con exigencias prácticas cuyo fundamento está en el concepto de persona. Además de las valiosas obras salidas de su pluma, fue, entre otras cosas, el impulsor de un ingente proyecto, el Tratado de Educación Personalizada en 33 tomos, que recoge las aportaciones de más de 200 pedagogos, pensadores y educadores, entre los que humildemente he tenido la oportunidad de contarme. Abilio de Gregorio, por su parte, era catedrático de enseñanza secundaria, autor de varios libros e incontables artículos especializados, acreditado, formador de profesores, impulsor y colaborador en escuelas de padres, particularmente del ámbito de la educación en valores. Su labor era reconocida y apreciada en toda España. Fallecido recientemente, el año 2020, una de sus más luminosas aportaciones es la propuesta de lo que dio en llamar educación personalizadora. A pesar de las peculiaridades que distinguen esos dos términos, personalizada y personalizadora, la intención y las aportaciones de ambos pensadores, y me consta, tenían como igual afán la formación integral de la persona, entendida como un empeño no improvisado de ayudar a niños y jóvenes para que desarrollen una personalidad madura. Su propuesta no se reducía simplemente a una atención cercana e individualizada, en ese sentido podía entenderse lo de personalizada, atenta a las peculiaridades personales de cada alumno, sino que ambos planteaban la educación como un proceso de personalización, como una ayuda y orientación intencional para que la persona sea cada vez más persona y más completa. Educarse, a fin de cuentas, es aprender a vivir, afirmaba don Víctor García Hoz. Así pues, hablamos de una educación no solo personalizada, en el sentido reducido antes indicado, sino además personalizadora. Una educación que pone a la persona entendida en toda su integridad como centro, como referente de lectura y de interpretación de toda la realidad, en palabras de Abilio de Gregorio. Vivimos en un tiempo de desorientación acerca de lo esencial. García Hoz insistía en que la educación corre el riesgo de convertirse en una suma de actividades y de aprendizajes inconexas que, en lugar de integrar a la persona humana, tienden a disgregarla en medio de una multitud de solicitaciones, oscureciendo el sentido de su existencia y debilitando su capacidad de ordenación de la propia vida. Este peligro, seguramente, se ha incrementado en los últimos tiempos debido al avance arrollador de una mentalidad relativista en la epistemología y en la moral y a la dispersión que hoy afecta a los muy diferentes saberes. En esta misma línea escribía Abilio de Gregorio que nuestros sistemas educativos parecen aquejados del síndrome de Diógenes, ese afán patológico de almacenar de forma indiscriminada artículos sin ninguna utilidad junto a bienes valiosos, basuras y desperdicios junto a bienes de posible consumo, que lleva a quien lo padece a terminar arrinconado en su propio hogar por los desechos acumulados y poniendo en riesgo su salud
y la de sus convecinos, afirmaba Abilio de Gregorio. Triste analogía de nuestra cultura, proseguía, y a veces de nuestras escuelas. Recibimos en depósito el tesoro de una cultura que hunde sus raíces en las herencias grecolatina y judeocristiana, pero que se ha ido ocultando y desapareciendo debajo de tantas multiculturalidades, de tantas sociologías, de tantas antropologías, de tantos pedagogismos, de tanta cacharrería didáctica. También en nuestra escuela, viene a concluir el profesor de Gregorio, está presente hoy el síndrome de Diógenes. Cada conocimiento o se integra en un significado que lo trasciende, a la manera de las piezas de un puzzle, o es un saber insignificante. Mas no hay manera de montar significativamente esas múltiples piezas si no hay un dibujo previo de referencia. Ese es el papel del maestro, aportar referentes para la selección de lo que vale y de lo que no vale, ayudar a construir las claves de interpretación de la información que se recibe, enseñar a distinguir los datos de la opinión, los significados de los significantes, el pensamiento del sensamiento, enseñar a discernir las aportaciones educativas de las intenciones manipulativas. Como venía a decir Hannah Arendt, cada vez que un maestro se pone delante de un educando, aunque el maestro no se lo proponga, le está diciendo a su discípulo, el mundo es así. Pero el mundo queda banalizado a partir del momento en que desaparece la frontera entre lo sustantivo y lo adjetivo, entre lo valioso y lo trivial. Como consecuencia de esta banalización, al estudiante se le exige que sepa, decía Abilio de Gregorio, casi nada de casi todo, una especie de cultura del zapping. Quizás alguien pensó que mostrando asépticamente la casi infinita multiplicidad de caminos al joven, éste estaría en mejor disposición de elegir. Hemos constatado, concluye Abilio de Gregorio, que esta es la mejor forma para que no siga ninguno. Afirmaba con lucidez Albert Einstein que vivimos en una época de medios perfectos, pero de metas confusas. Y Jacques Maritain corroboraba este diagnóstico cuando afirma que la supremacía de los medios sobre el fin es el principal reproche que se le puede hacer a la educación contemporánea. Y ciertamente han pasado unos años y el diagnóstico creo que es cada vez más real. En la imagen del mundo que se nos ofrece, en ese puzzle sin referencias sustantivas, lastrado de relativismo, pragmatismo y nihilismo, es preciso que la educación aporte referentes de significación que permitan orientarse, introducirse en la realidad y saber desenvolverse en ella con sentido. Por esta razón, sobre todo en educación, es esencial responder a la pregunta ¿a dónde vamos en la vida? Y otra confesión que debo añadir, además de mi devoción profesional y mi cercanía en el afecto hacia don Víctor García Oll y hacia Abilio de Gregorio, otra confesión decía que debo añadir en estas reflexiones es el escalofrío que experimenté hace ya algunos años al leer a Aldous Huxley en el prólogo de la novela Un mundo feliz, escrita en 1932 y tan terriblemente profética en muchos aspectos. Decía, un estado totalitario realmente eficaz sería aquel en el cual los jefes políticos todopoderosos y su ejército de colaboradores pudieran gobernar una población de esclavos sobre los cuales no fuese necesario ejercer coerción alguna, ya que amarían su servidumbre. Inducirles a amarla es la tarea asignada a los actuales ministerios de propaganda, los directores de los periódicos y los maestros de escuela. Y los maestros de escuela, ¿sí? Convertidos junto a las administraciones y los medios de comunicación en maestros de esclavitud, eso sí, satisfecha. Vemos, en efecto, que los núcleos de poder con pretensiones totalitarias niegan el derecho y la responsabilidad de los padres para elegir y promover el tipo de educación que consideran adecuado para sus hijos. Para los
poderes, núcleos de poder, la educación no es la ayuda que los padres deben proporcionar a sus hijos para alcanzar la madurez, sino una función que ha de controlar el poder político para forjar ciudadanos a su medida y criterio, tal vez esclavos amantes de su servidumbre. Porque detrás de esta pretensión hay, no lo olvidemos, un modelo de escuela única, pública, laica, revolucionaria y feminista, bueno, y también inclusiva, pero yo creo que falsamente inclusiva, aunque este ya sería otro tema. Y además también de sociedad y de persona, que recuerda aquel somos constructores de almas del que hablaba Stalin. Es fundamental ser conscientes de este panorama y de lo que está en juego. No se trata solo de la transformación de las estructuras políticas, sino del perjuicio al que pueden verse sometidos niños y jóvenes en el marco de un sistema ideológico, de un sistema educativo ideologizado. De ahí la importancia de un proyecto educativo claro, avalado por una concepción de la educación centrada en la persona. Una pedagogía consistente, perdurable, no debería ser ni progresista ni conservadora. La pedagogía no está hecha para el tiempo ni para las luchas de poder, sino para el ser humano. La educación ha de poner como centro a la persona en toda su integridad. Por eso la educación debe tener, antes que nada, una función personalizadora. Paso a un apartado que he querido titular Educar en tiempos de nihilismo. Y hay aquí como dos puntos de interés, educar y nihilismo. Nuestra vida no se nos ha dado hecha, hay que desarrollarla. Cada uno de nosotros, cuando nació, hubo de ser acogido, cuidado, atendido. La naturaleza humana, tal como se muestra en el niño recién nacido, y a diferencia de lo que ocurre en las demás especies animales, presenta una inicial y apremiante indigencia, un cúmulo de necesidades que es preciso satisfacer y de capacidades que es necesario ayudar a cultivar. Pero tal desarrollo no es algo añadido desde el exterior, sino un crecimiento cuyo protagonismo ha de ir asumiendo el propio ser humano según su capacidad, contando, eso sí, con la ayuda de otros. La educación es precisamente esa ayuda, encaminada a suscitar y fortalecer en la persona humana las posibilidades creativas y efusivas de su libertad mediante la adquisición y el cultivo de hábitos virtuosos. José Antonio Marina escribía recientemente que entendía la educación en el fondo como adquisición de hábitos valiosos. La acción educativa consistiría en suscitar la virtud, es decir, la orientación responsable de la persona al bien. La educación es, en lo esencial, un proceso de ayuda a la maduración de la persona. Para subsistir y para aprender, para conocer el mundo y a nosotros mismos, para desarrollarnos, necesitamos la dedicación, la experiencia y la aportación de otras personas. Vivir es convivir. El ser humano es un ser abierto al encuentro, a vincularse a otras personas, dando y recibiendo, y desarrollar de este modo su vida y su personalidad. Aunque en realidad la educación no se acaba nunca y siempre se puede aprender, especialmente en los primeros años de vida, la importancia de la educación es más esencial para el desarrollo de la persona. Cuando un niño o niña vaya creciendo en edad y capacidad, cuando tenga uso de razón y madurez suficientes para ejercer su libertad, empezará a tomar decisiones que marcarán su vida, empezará a valerse por sí mismo y a formar parte activa de la vida social junto a otros seres humanos. Pero en las primeras fases de su existencia, el ser humano necesita recibir todo de otras personas. Poco a poco irá siendo capaz de valerse por sí mismo, por sí misma, y puede decirse que alcanza la madurez cuando es capaz de dar y aportar a otras personas lo que necesitan de manera libre, responsable y según sus posibilidades. Este es el hecho a la vez natural y cultural. El ser humano nace biológicamente prematuro y precisamente el primer hecho diferencial del humano es la pertenencia a una realidad humana cercana, la familia, un reducido ámbito de convivencia
reducido precisamente a la medida de la persona, que remedia la innata precariedad del ser humano inmaduro y le brinda un ámbito y unos recursos de humanización intensa mediante el cuidado mutuo, la asunción de responsabilidades concretas y la comunión de vida y de pertenencia. La familia, primer ámbito de acogida, es por todo ello el ámbito natural de la educación. Se ha dicho que la escuela es nuestra segunda casa. Cierto, pero antes nuestra casa es nuestra primera escuela. Es fundamental que los educadores, padres y docentes tengamos un proyecto educativo claro que permita saber a dónde hemos de orientar a nuestros niños y jóvenes con la educación que les proporcionamos, ya que el pleno desarrollo de la personalidad del chico, niño o niña, reclama, entre otras cosas, que los objetivos y finalidades de la actividad educativa concurran de manera congruente y provechosa. Cuando hablamos de educación integral, no me refiero yo al menos a abarcar todo el ámbito de las posibilidades áreas de conocimiento o todas las facultades de nuestra naturaleza humana. Me refiero sobre todo a lo que podríamos llamar la dimensión integradora. El hecho de que todos los aprendizajes, en alusión a lo que denunciaba don Víctor García Hoz, en lugar de favorecer la dispersión o una acumulación sin sentido, un puzzle en el que no es fácil encontrar, digamos, la congruencia, puedan venir a concurrir en una misma dirección y que al mismo tiempo fomenten de alguna manera la adquisición, la percepción de un sentido. A este respecto siempre me viene a la memoria una experiencia que me contaba una querida amiga, compañera, profesora de educación primaria, maestra, que me contaba lo que le ocurrió en cierta ocasión con una de sus alumnas pequeñas de unos 7 años, una cosa así. Contaba que cuando iba a salir al patio, con ocasión del recreo, pues encontró a la niña como bloqueada y paralizada en el umbral de la puerta que daba acceso al patio, llorando y con una crispación evidente, ¿no? Entonces le preguntó a la niña qué es lo que le ocurría. Como dicen en Navarra, ¿qué te pasa, mi chica? Y entonces la niña, pues entre sollozos, le dijo, es que en conocimiento del medio nos han dicho que no podemos tirar los desperdicios al suelo, no podemos manchar porque se mancha el planeta. Y luego en otra asignatura, otra señorita nos ha dicho que cuando comamos tenemos que comer alimentos saludables. Y entonces esas cosas que pone en los paquetes de E600 no sé qué y C y no sé qué, pues resulta que son cosas muy malas y que no podemos comer esas cosas que tienen conservantes y cosas de esas que son muy malas. Y es que mi mamá me ha dado para el recreo un bollicao. Y entonces lo iba a abrir, pero veo que tiene esas cosas que no se pueden comer. Pero es que tampoco lo puedo tirar. Y entonces, claro, en esa cosa tan aparentemente inocente, se pone de manifiesto que te pueden llegar a veces mensajes que son de difícil congruencia, ¿no? Y que ciertamente no favorecen una educación integrada por el hecho de que acumulen datos desde perspectivas diferentes, ¿no? Lo importante que es, en última instancia, el que concurran a la unidad. Y a este respecto, Jacques Maritain decía que toda labor educativa debe esforzarse por fomentar en la persona precisamente la unidad interior y la coherencia. Aunque para ello sea preciso cultivar, dice, distintas capacidades y valores humanos. Es una paradoja que para cultivar la unidad sea necesario fomentar diferentes valores o capacidades. Es una paradoja, pero no una contradicción, ya que todos los valores humanos y virtudes, si se cultivan sabiamente, guardan entre sí una interrelación profunda, porque en el fondo la virtud es única, es la orientación de toda la persona, al mismo tiempo inteligencia, voluntad y afectos, al bien. Pero, segundo núcleo, el nihilismo.
No podemos ser ingenuos, tenemos que educar en el mundo presente, en el seno de una mentalidad posmoderna. Cuando Bátimo, el padre del pensamiento débil posmoderno, haciéndose eco del pensamiento de Nietzsche, afirmaba que Dios muere en la medida en que el saber ya no tiene necesidad de llegar a las causas últimas, en esta acentuación del carácter superfluo de los valores últimos está, decía, la raíz del nihilismo consumado. En esa acentuación del carácter superfluo de los valores últimos está la raíz del nihilismo consumado. ¿Proclama solo la muerte de Dios al estilo de Nietzsche o está proclamando la desaparición de todo sentido? Y al proclamar la desaparición de todo sentido, ¿no está frustrando la tendencia natural del hombre, del ser humano, a la búsqueda de significados? Y lo está devaluando hasta la categoría, a él también, de valor superfluo. Este nihilismo se ha convertido no ya en una filosofía de gabinete, sino en una mentalidad que se respira y que alienta los modos de vida hasta convertirlos en modelos conceptuales, en estructuras mentales, en inconscientes colectivos desde los que se lee la realidad y desde los que se actúa con absoluta naturalidad, entre comillas. Pero advirtamos que si no hay sentido, no hay racionalidad posible. Es, en el fondo, el triunfo de la irracionalidad. Y de este modo, y de manera creciente, nuestros alumnos llegan a clase contagiados por la pandemia nihilista y no se les ofrece más que una visión del hombre que oscila entre el mono evolucionado y el afanoso consumidor de espectáculos, que no busca otra redención que la de la técnica, el culto al planeta y la disolución en el todo cósmico, y que frente a la angustia de una vida a la que no ve ningún sentido, solo dispone del sedante de una diversión frenética y adictiva. Pero la diversión, como ya observaba Pascal, nos impide pensar en nosotros mismos, nos entretiene y nos hace llegar insensiblemente a la muerte. El pensador francés Fabrice Adjad, ante la pregunta ¿qué educación puede conducirnos a la felicidad?, afirma: la pregunta por la felicidad produce tanto miedo que inmediatamente hacemos un esfuerzo por reducirla a la cuestión del bienestar. Y así, concluye, la hacemos insignificante. La convertimos en un mero estado subjetivo y abstracto, en algo inofensivo que comienza por la ataraxia. Nada de estresarse, por favor, nada merece tanto la pena realmente y el amor no existe. Comienza por la ataraxia, continúa con la anestesia, evitemos el dolor y la frustración como sea, y acaba en la eutanasia. Y fin. Nuestras clases pretenden ser trampolines para la empresa y talleres de una servil ciudadanía, pero corren el riesgo de convertirse en plantaciones de desesperanza. Queremos que nuestros alumnos sean felices, nos dicen, pero en general son clases que no tienen nada que decir ante la muerte, que no tienen nada mejor que ofrecer frente a la amargura nihilista. Pero el caso es que la pregunta por la felicidad subsiste en lo íntimo del ser humano, y la propia vida sirve como prueba del algodón, porque no vale cualquier respuesta. La felicidad es verdadera si colma lo específico del ser humano, y no, como dice también Fabrice Adjad, lo que tiene en común con el cerdo. Una educación que mira realmente hacia la felicidad es la que se toma en serio la dimensión personal del ser humano y su necesidad de sentido, a quien solo puede colmar una vida basada en la verdad y en el amor. Ante este riesgo, ante esta evidencia, diríamos ya, Paul Ricoeur propone un horizonte de actuación. ¿Cuáles son, frente a esta situación, escribe, la tarea y la responsabilidad de los educadores, incluyendo en ellos a las sociedades de pensamiento, a los grupos espirituales y a las iglesias? Y él mismo responde: respecto al problema que hoy se nos plantea, creo que estamos llamados a descubrir la amplitud de una tarea educativa nueva, una cierta visión del hombre capaz de dar sentido a nuestra presencia y acción en el mundo. ¿Qué visión del hombre? Pues debemos afirmar al hombre como persona. Estamos hablando de un valor absoluto, fin en sí mismo.
Sostenemos, en palabras de Munier, el primado de la persona sobre las necesidades materiales y sobre los mecanismos colectivos que sustentan su desarrollo. Paso al tercer punto, una educación centrada en la persona. Una persona es un ser único e irrepetible de naturaleza racional. Es capaz de comprender y decidir libremente según la verdad de las cosas. Es capaz de conocerse a sí mismo, de tomar postura ante la realidad y de decidir por sí misma el contenido y la orientación de su vida. Es un ser dotado de intimidad, alguien y no algo, fuente originaria de acciones en las que se prolonga y manifiesta. No es sustituible por nada ni nadie equivalente. Es sujeto de la máxima dignidad. Cada persona está dotada de identidad propia, de originalidad, intimidad y apertura en relación dialogal con los demás. Es, sobre todo, alguien orientado constitutivamente a un sentido. No es una pasión inútil, no es una libertad para la nada, no es un entregarse al vacío. Viktor Frankl pasará a la historia por afirmar la búsqueda de sentido como dimensión fundamental del ser humano, en el marco del brutal nihilismo que supusieron, entre otras cosas, los campos de exterminio en los que vivió internado y en los que fraguó sus más lúcidas reflexiones. La existencia humana, escribe, tiende siempre más allá de sí misma, tiende siempre hacia un sentido. No se afana por el placer o por el poder, ni tampoco por la autorrealización, sino más bien por el cumplimiento de un sentido. Porque, entre otras cosas, el interés principal del hombre no es encontrar el placer o evitar el dolor, como en el hedonismo, ni disponer de medios perfectos que dudosamente sirven a metas confusas, como en el activismo basado en el poder. Menos aún el huir constantemente de sí mismo, como en el evasionismo. El deseo radical del hombre es encontrar un sentido a su vida, un sentido auténtico en virtud del cual está dispuesto incluso a sufrir, a condición de que ese sufrimiento tenga sentido. Como ha recordado el propio Viktor Frankl, la antítesis de la felicidad no es el sufrimiento, sino el vacío existencial, el sinsentido. Y he aquí el gran drama del nihilismo en el que ha encerrado al hombre contemporáneo la posmodernidad. Si, como sostienen, entre otros, el Sartre de la náusea, para quien todo está de más, être de trop, o el Gianni Vattimo del pensiero de Bolle, la existencia no tiene un sentido, desaparece también el sentido del ser humano mismo, amenazado por la extendida tendencia nihilista a recurrir exclusivamente a criterios de utilidad y disfrute. Por ello no se contempla a menudo otro sentido para la vida que el recrearse en un bienestar cómodo y mientras dure. Oscurecido así el sentido de la vida, ocurre que la perplejidad, el abatimiento y la falta de horizonte lleva a muchos a pensar que esta vida no merece la pena vivirse ni transmitirse. Y esto nos está pasando de manera alarmante. Nos asustan y rehusamos los resultados: vacío existencial, nihilismo, desprecio por la vida, crispación social, superficialidad generalizada, narcisismo sin freno, desplome de la natalidad. Pero no hemos valorado bien las premisas que nos han llevado hasta ellos, y la educación así lo refleja tristemente. La Organización Mundial de la Salud viene advirtiendo que la salud mental de la población mundial es frágil y que esta tendencia podría cambiar solo si los gobiernos implementaran medidas transversales, cito, medidas transversales de atención al sufrimiento mental y emocional de los jóvenes. Hoy preocupa a padres y educadores que desde 2019 el suicidio es la principal causa de muerte de los adolescentes en España. Y se apela a, cito, alfabetizar en salud mental y psicológica a la comunidad escolar, a las familias y a los sanitarios de atención primaria, y se piden, cito otra vez, planes de prevención del suicidio. Y bien está. Pero si la vida como tal no se percibe como algo valioso, sino como un puzzle sin sentido, se convierte en una fuente de problemas y complicaciones.
Si vacilan los cimientos y fallan las certezas esenciales, y si la educación está contagiada de este relativismo nihilista, es probable que tales medidas se queden en los síntomas y no apunten a lo esencial. Frankl insistía en que la educación ha de tender no solo a transmitir conocimientos, sino también a afinar la conciencia moral. Y es que solo una experiencia fiable que abrace a la persona puede ser el alma de la educación, como de toda la vida. Nos preocupa hoy, decimos, la salud mental de los jóvenes. Debería hacerlo también la falta de sentido que a menudo experimentan. Esta es la cuestión esencial que hay que plantearse como punto de partida y fundamento de una educación a la altura de nuestro tiempo. ¿Qué y quién es la persona humana? ¿Es algo, simplemente, o es alguien? ¿Qué la perfecciona como ser humano? ¿Qué valor tiene la relación con las demás personas? ¿Qué sentido tiene la vida y qué lugar ha de ocupar el ser humano en la realidad? O como dice la doctora María Ángeles Noblejas, desde el terreno de la logoterapia, fundada por Frankl, ¿por qué no tratar al hombre como un medio económico al servicio de los intereses del dinero? Por eso, hoy, el ideario y el proyecto educativo de los centros escolares no debería ser algo ornamental, como por desgracia ocurre, sino su piedra de toque ante las familias y ante ellos mismos. Nos toca ahora construir. Esta ha sido la parte de Struens que decían los clásicos. Una vida cultivada, lo que los griegos denominaban paideia, identificaban con la educación, no es un conglomerado de conocimientos de actividades diversas, sino una energía unificadora y creativa capaz de situarse adecuadamente ante la realidad y de mejorarla. Convertir esta energía en la formulación y la realización de un proyecto personal de vida es seguramente el papel más importante que la educación puede llevar a cabo. Si todos los valores humanos y virtudes se cultivan sabiamente, guardan entre sí una interrelación profunda, porque en el fondo la virtud es única, es la orientación de toda la persona, sobre todo de lo específicamente humano, inteligencia, voluntad y afectos, al bien. La unidad de vida es la columna vertebral de una personalidad madura y por lo tanto condición imprescindible para la formación humana de la persona, para la educación como tal. Por esta razón, el pleno desarrollo de la personalidad exige que las finalidades y expectativas de la labor educativa, familiar y escolar, así como las distintas influencias que llegan del exterior, la calle, los amigos, el cine, los medios de información, las redes sociales, concurran en una misma dirección. Lo esencial, así pues, es educar la personalidad de niños y jóvenes para que sean capaces de distinguir y apreciar el bien y de orientar hacia él su vida. Está bien que nos preocupemos por el inglés y las tecnologías en nuestros colegios, pero hay algo aún más importante. Ya Séneca, hace 20 siglos, escribía que si el marinero no tiene claro el rumbo, todos los vientos le son contrarios. Una educación centrada en la persona, personalizadora, en palabras de Abilio de Gregorio, puede entenderse también como una educación del corazón. Se suele utilizar esta palabra, corazón, para referirse habitualmente a la afectividad, al mundo de los sentimientos y las emociones. Sin embargo, los sentimientos y la dimensión emocional no son lo más profundo de la persona. Lo más profundo de la persona es la persona misma. Seguir la voz del corazón, en el sentido de haz lo que te digan tus sentimientos, sin pararse a pensar y orientarlos racional y moralmente, puede ser un acto caprichoso y de auténtica ceguera. Además, el rencor, la venganza, la envidia o la codicia, entre otros muchos, son sentimientos y no son nada buenos como criterios de comportamiento. Por eso es importante no reducir el corazón a la mera esfera de lo sentimental, porque en su sentido más profundo, más allá de la mera afectividad, significa el yo, la persona misma en lo que tiene de más profundo e íntimo. Y así,
Educar el corazón implica la orientación de todo nuestro ser hacia un bien universal, verdadero, y donde todo sentimiento, idea o deseo se integren con vistas al bien de las personas. Desde esta perspectiva, precisamente, Susana Tamaro, autora de Donde el corazón te lleve, aquel bestseller de hace unos años, se refiere precisamente al corazón como la totalidad más profunda del hombre, la imagen del lugar donde razón y emoción se enlazan armoniosamente y se fundan en algo más grande, la persona. Ese corazón, en fin, que todas las religiones, concluye, señalan como la esencia más verdadera y profunda del hombre. El caso es que desde hace unas décadas se viene poniendo un acento singular en lo que ha dado en llamarse precisamente educación emocional. Pero desde nuestra perspectiva, la educación integral de la persona comprende más elementos que las emociones, sin duda valiosas, pero pasajeras e inestables. Y es en el fondo una educación del corazón entendido como lo más íntimo de la persona, como el yo interior. Y es que cuando la afectividad se reduce a lo sentimental, las relaciones tienden de hecho a verse como búsqueda de experiencias placenteras o interesadas, sin tener en cuenta el bien incondicional de la otra persona, a menudo ni siquiera el propio, ni la dimensión objetiva de la realidad, lo que algunos han dado en llamar el orden moral objetivo. Educar el corazón así pues es enseñar a dirigir las inclinaciones naturales de forma respetuosa, equilibrada y creativa, amando lo que es bueno realmente, anteponiendo lo más valioso a lo menos importante y sobre todo cuidando que la dignidad de las personas no se vea amenazada. No se trata así pues de asfixiar los afectos y los deseos de manera voluntarista, sino de integrarlos en una vida dirigida a amar lo realmente bueno. Uno de los rasgos de la madurez personal es actuar no por dependencia emocional hacia algo o hacia alguien, sino reflexionando al decidir. No tomar decisiones porque, y cito de una repetida encuesta que he empleado en clase, curso tras curso, a mis alumnos, entre otras preguntas acerca de qué les había parecido el curso y la asignatura de filosofía, intercalaba alguna pregunta del tipo: ¿tú cuando tienes que tomar una decisión, desde ir al cine hasta elegir a un amigo o una asignatura optativa, a qué criterio acudes? Y ponía pues varias respuestas, ¿no? Bueno, pues las que salían mayoritariamente son las que enuncio a continuación. ¿En qué te fundas tú para elegir, para tomar tus decisiones en la vida? Porque tengo ganas o no, me gusta o no me gusta, me apetece o no me apetece, lo hacen o no lo hacen los demás. Esa forma de decidir es muy pobre y fácil de manipular. Es necesario entrenarse en la exigencia de optar por lo bueno, lo justo, lo valioso, lo verdadero, a pesar de que sea costoso o difícil. Así pues, y esta es mi propuesta, una educación integral, bueno, no es mía, es de don Abilio, de Gregorio, don Víctor García Oz, entre otros muchos, una educación integral de la persona, así entendida, una educación del corazón en sentido más profundo, debería desarrollar tres aspectos. 1, educación afectiva. 2, educación de la voluntad y del carácter. 3, educación ética. Educación afectiva. Su finalidad es conseguir un estilo afectivo, una sensibilidad, una capacidad de asombro, una forma de conocimiento de sí mismo, una actitud de respeto, que sintonice con los buenos valores. Aristóteles hacía consistir la educación en enseñar a desear lo deseable, lo valioso. Educación de la voluntad y del carácter. Se trata de ayudar al autocontrol necesario para el dominio de uno mismo, para un comportamiento libre y responsable. Educación ética. Enseñar a percibir y hacer propios unos valores y comportamientos morales que orienten nuestra vida al bien. No debemos perder de vista que la inteligencia emocional no se puede ni se debe separar, aunque sí distinguir, de la inteligencia moral.
Si bien son de gran importancia los sentimientos, las emociones y los estados de ánimo, donde se juega la autorrealización de la persona, sus relaciones, el sentido y la orientación de su vida, es ante el bien y el mal. Y el bien no es solo lo deseado por la voluntad o lo que nos apetece, o lo que piensan nuestros amigos, o lo que está de moda. Platón vio muy bien que el bien lo abraza todo, no solo el objeto del deseo. Se trata de ser dueño de uno mismo. Autodominio es otra forma de decir libertad. La libertad no consiste en hacer lo que me apetece, sino en elegir lo mejor tras haberlo pensado bien y haberlo decidido. La formación de la personalidad es desarrollo humano integral, labor de esfuerzo para vencer las limitaciones y forjar hábitos estables que permitan a la persona alcanzar un grado de madurez por el cual cada ser humano se convierte, como decía Nelson Mandela, en el dueño de mi destino, el capitán de mi alma. Me centro brevemente en la educación afectiva. Y me permito remitir y recomendar vivamente un libro de alguien que ha pasado también por aquí, Gregorio Luri, navarro, gran maestro, La mermelada sentimental. Es preciso tener muy en cuenta la afectividad si queremos educar de manera equilibrada, integral, plenamente humana. Emociones, sentimientos, estados de ánimo, sensibilidad artística, compasión, deseos, ilusiones, miedos, impulsos, apetitos. Son vivencias que surgen y actúan cuando percibimos algo que nos agrada o que nos disgusta, que nos atrae o nos amenaza, sacándonos de la indiferencia. El poder de nuestras emociones es formidable. Gracias a su impulso se pueden alcanzar logros difíciles y afrontar adversidades que amenazan con ahogar nuestra resistencia e incluso nuestra vida. Pero las vivencias emocionales, las pasiones y los afectos poseen una espontaneidad, una fuerza y una fluctuación que a menudo los hacen difícilmente gobernables. Y al depender muy directamente de estímulos de agrado y desagrado, pueden ser susceptibles de manipulación externa, de manipulación ajena, como bien saben, por ejemplo, los publicitarios o los demagogos. Decía Aristóteles que la voluntad domina los apetitos hasta cierto punto, con dominio político y no despótico. No tenemos un poder absoluto sobre ellos porque poseen una dinámica propia. Suelen resistir al mandato de la razón y solo cabe regularlos y dominarlos con esfuerzo, con habilidad y sobre todo con paciencia. Y no siempre. Si no se integran los sentimientos y los afectos de manera adecuada con la voluntad y con la inteligencia, el resultado es una vida llena de tensiones, conscientes o inconscientes, y en todo caso nada saludables. Gregorio Luri, al que me refería, decía lúcidamente con clarividencia de maestro: dudo mucho de que las emociones puedan organizarse a sí mismas sin la ayuda de un principio no emocional. Más importante que hablar de emociones, decía, es saber qué tipo de personas aspiramos a ser. La voluntad, instancia operativa racional, debe orientar la conducta dirigiendo la agresividad y la apetencia de placer, las instancias operativas sensibles, y engendrando actitudes y hábitos enriquecedores para nuestra vida y la de los demás. Es el cauce de la autoposesión personal, del autodominio, porque solo quien se posee a sí mismo, por ser dueño de sus actos, puede darse a sí mismo. Nadie da lo que no tiene. Puede amar con autenticidad, hondura y constancia. Solo quien se posee a sí mismo puede darse a sí mismo. Es preciso orientar racionalmente nuestras emociones para que sirvan al bien, a la verdad, a lo justo, a lo que es moralmente digno, que son aspectos que corresponde dilucidar y plantear a la inteligencia y la voluntad. Pero insisto, no se trata de excluir las emociones. La afectividad necesita ser educada, no anulada, para que nos ayude a configurar nuestra personalidad de manera armónica. Educación de la voluntad. La voluntad es seguramente la base del carácter de una personalidad sólida y valiosa.
consiste en saber querer, en decidir y elegir bien. Su consolidación más valiosa es lo que llamamos propiamente el amor. La especie humana, a diferencia de lo que ocurre en las demás especies animales, no marca a sus miembros pautas fijas e innatas de conducta, sino que ofrece espacios para la autodeterminación de cada individuo, de cada persona. En el ser humano, los estímulos no desencadenan forzosamente una respuesta o reacción, como en los animales, sino una tendencia, la cual puede o no ser secundada por el individuo. Entre el estímulo y la respuesta se halla nuestra libertad. Nuestro querer se produce ante lo que nuestra inteligencia nos presenta como bueno en algún sentido. Por ello, en la conducta propiamente humana se da primero una cierta deliberación, una valoración racional y después un consentimiento, una decisión, el querer propiamente dicho, que es el que nos hace dueños y responsables de lo que decidimos y hacemos de forma voluntaria. Por todo ello, la voluntad humana, que supone la capacidad de determinarse a sí mismo de manera consciente o libertad, es el ámbito donde se determina el contenido y la orientación de la personalidad de cada hombre y mujer. Sin una voluntad firme, lúcida, paciente, perseverante, no es factible la verdadera libertad, es decir, el dominio del propio obrar y su orientación al bien, la verdad y la belleza. Existe en la educación del carácter y la personalidad un aspecto que tiene mucho que ver con el logro del autodominio, y me refiero al hábito del esfuerzo, palabra que a veces desagrada mucho en los ámbitos educativos, por desgracia. Es un hecho de experiencia que ni todo lo que nos agrada es bueno, ni todo lo bueno es siempre apetecible, pues a menudo resulta costoso y es necesario pugnar frente a las dificultades. El esfuerzo, esa determinación de la voluntad con la que se afrontan situaciones costosas, puede no ser una virtud como tal, pero sí es un ingrediente de toda virtud genuina. La generosidad, el respeto, la paciencia, la resistencia a la frustración, la responsabilidad, el esmero en el trabajo, la constancia, la compasión, toda virtud, en fin, se adquiere por reiteración de hábitos, de actos a impulsos de una voluntad persistente. Por este motivo, no hay que evitar esfuerzos a los niños y jóvenes. Tienen que aprender a resolver los problemas que son capaces de resolver, contando, eso sí, con el apoyo emocional de padres y maestros, pero aprendiendo, poco a poco, a ser los protagonistas. En general, se trata de no dárselo todo hecho, de que aprendan a conseguir metas algo difíciles por medio de su esfuerzo y su responsabilidad. La prudencia, obviamente, ha de acompañar esta práctica de la exigencia. Es muy importante enseñar a aplazar la recompensa en la educación. Así lo confirma el famoso experimento del año 1960 del doctor Walter Mischel de la Universidad de Stanford, conocido como el test del malvavisco, de Marshmallow Test. Seguramente lo conocen. Se coge a los niños pequeños y se les deja en una habitación y se les pone una nube, una de estas golosinas, y se le dice, mira, te dejo solo porque me llaman y tengo que atender a una persona, pero vengo enseguida. Te dejo aquí con el dulce, pero, a ver, tienes que intentar no tocarlo. Y si te lo comes, pues mal. Pero si no te lo comes y consigues aguantarte para cuando vuelva, te doy 2. Bueno, es muy divertido, como está grabado y está reproducido en distintos momentos. Es divertidísimo ver cómo los niños luchan viendo la golosina y cómo hacen por no verla y al final unos caen, otros no. Pero lo interesante de esta experiencia, de este estudio, es que haciendo luego un seguimiento longitudinal de esas personas, se ha visto una correlación altísima, cercana al 85%, entre aquellos que eran capaces de resistir a la tentación del malvavisco y luego un establecimiento en la vida, podríamos llamar exitoso, normal,
razonablemente bueno, mientras que aquellos que, por otra parte, no habían sido capaces de resistirse, habían tenido una proyección en la edad adulta cargada de problemas y dificultades, propias de una personalidad más lábil, ¿no? más inestable. Pero no es cuestión tampoco de obrar solo por amor al deber. Como decía Kant, eso sería caer en el voluntarismo y el rigorismo, que son degeneraciones de la voluntad, sino de obrar por amor al bien y a las personas, para lo cual el deber, eso sí, es de gran ayuda. Las posturas voluntaristas o rigoristas desatienden este último momento, el de ese gozo en el bien de las personas. Reducen la voluntad al esfuerzo, consideran que lo esencial de la voluntad es el esfuerzo en lugar del amor. Eso es más propio de una voluntad de poder, y a lo que lleva es a endurecer el carácter, a la obcecación y a la insatisfacción en última instancia. La voluntad tiene sin duda una gran importancia en la formación del carácter, pero no debe asumir un papel absoluto. Se trata de que sirva al bien íntegro de la persona, a la maduración de la personalidad. Pero por lo demás, existe además una evidencia pedagógica y moral, que tampoco se escucha mucho en ciertos ámbitos educativos. Son las consecuencias de nuestra naturaleza herida por el pecado original. Preferimos lo fácil y lo cómodo a lo bueno, y tendemos a anteponer nuestro egoísmo a la generosidad y a la justicia. Como decía alguien, el bien que quiero, no lo hago, y el mal que no quiero, eso es lo que hago. Esto acentúa el valor educativo del esfuerzo, además, claro está, de hacer necesaria también la ayuda sobrenatural de la gracia. Hablamos de la educación de la voluntad, pero el adecuado desarrollo de esta dentro de una formación integral de la persona supone además algo esencial, la capacidad de encontrar, de marcarse metas valiosas, ideales. Decía Viktor Frankl: considero un concepto falso y peligroso para la higiene mental dar por supuesto que lo que el ser humano necesita ante todo es equilibrio, o como se denomina en biología, homeostasis, es decir, un estado sin tensiones, una forma de bienestar cómodo. Lo que el ser humano realmente necesita no es vivir sin tensiones, sino esforzarse y luchar por una meta que le merezca la pena. Pretender la forja de voluntades fuertes sin metas que las atraigan, es decir, acometer un cómo arduo sin tener un para qué valioso, puede terminar en neurosis o soberbia, en puro narcisismo o en contorsionismos intrascendentes. Machacarse para modelar los músculos y presumir ante uno mismo y ante los demás, supongo. Por eso es central en la práctica educativa alumbrar en los educandos grandes ideales donde dirigir la mirada y apartarla de su yo, siempre en riesgo de ser convertido en ídolo. El ideal, es decir, la excelencia bien entendida, dar lo mejor de uno mismo por el bien de los demás, por una causa valiosa, justa y noble, ilusiona, aviva la voluntad, confiere sentido. Hoy, en tiempos de posverdad y pragmatismo, vemos claramente que si no hay posibilidad de hacer juicios objetivos es porque, se dice, no hay verdad ni certezas. Entonces todo es pura subjetividad, relativismo. Todo, por lo tanto, vale igual. Pero si todo vale igual, nada vale nada. Y si nada vale nada, ¿para qué querer? ¿Para qué poner en movimiento la voluntad? Esforzarse, comprometerse. He aquí uno de los rasgos de nuestra crisis cultural. El ocaso de los ideales, los grandes relatos que decía Lyotard, uno de los grandes valedores del pensamiento posmoderno. Ese ocaso de los ideales, de los grandes relatos, trae consigo el olvido de la voluntad y viceversa. No nos engañemos ni engañemos a los jóvenes. No hay posibilidad de una voluntad libre sin la presencia de ideales nobles que merezcan la pena. Me quedan dos apuntes nada más. El primero, la educación moral. La educación como proceso de personalización. A Abilio de Gregorio gustaba
decir, el amor que personaliza. En la consolidación del carácter o de la personalidad, por medio de la educación, se precisa el arraigo y la consolidación de las acciones humanas en forma de hábitos. Más aún, como ya recordábamos antes, José Antonio Marina sostiene que la educación vendría a consistir, en último término, en la adquisición de hábitos valiosos. El fin de la educación no es hacer al educando feliz en el sentido frecuente de disfrutar de bienestar, como ya vimos antes, sino capacitarle para que cultive su mejor yo, en expresión de Pedro Salinas, mediante sus elecciones personales. Seguramente conocen ese poema de Pedro Salinas, En la voz a ti de vida. Es al mismo tiempo un poema de amor, pero es perfectamente, exactamente aplicable a la tarea educadora. Perdóname por ir así buscándote tan torpemente dentro de ti. Perdóname el dolor alguna vez. Es que quiero sacar de ti tu mejor tú. Ese que no te viste y que yo veo, nadador por tu fondo preciosísimo. Y cogerlo y tenerlo yo en alto como tiene el árbol la luz última que le ha encontrado al sol. José Antonio Marina señala también que los sentimientos se deben educar desde una instancia ética normativa, lo que implica enlazar el mundo de las emociones con el mundo de la acción moralmente buena. Coincide en esto con autores como Nussbaum, Brunner, Bandura o McIntyre, entre otros. Pero recordemos nuevamente lo que decía Gregorio Luri. Dudo mucho que se pueda enseñar en la escuela a gestionar emociones sin tener un principio no emocional, a saber, un modelo concreto de lo que es una persona educada. Más importante que hablar de emociones es saber qué tipo de persona aspiramos a ser. Lo que realmente nos educa emocionalmente es el ejemplo de las personas a las que admiramos. Esto alude al último punto al que me voy a referir muy brevemente, que es la figura del maestro. En otro momento recordábamos también que según Aristóteles el fin de la educación consiste en enseñar a desear lo deseable, lo valioso. Se refería con ello a educar los deseos para facilitar el comportamiento ético adecuado, aquel que hace efectiva la excelencia del obrar y del ser humano. Pero para ello es fundamental disponer de certezas acerca de cómo es el mundo. Es necesario, sobre todo, saber qué significa ser persona, porque si esto no está claro, tampoco lo estarán los criterios por los que han de establecerse los contenidos, las prioridades, objetivos o metas, o las llamadas competencias o perfiles de salida en la educación. La educación es una forma de amor que personaliza, atiende, comprende, acepta y valora a cada uno por ser él, por ser ella, y ayuda a cultivar en cada uno su mejor yo, a completar su condición de persona irrepetible y digna. En la educación, el amor, un amor clarividente y generoso, precede y guía al conocimiento. Y termino ya con una última reflexión. Le he titulado Maestro vir bonus docendi peritus, expresión de otro gran maestro y amigo, Santiago Arellano. Se educa el corazón ejercitando los valores y virtudes en y desde la práctica, por medio del trabajo y la convivencia, pero especialmente por el trato frecuente y habitual con personas que hacen brillar de algún modo la virtud en su ser y en su obrar, es decir, con maestros. Lo más esencial en la tarea educativa, sobre todo en tiempos de crisis, es la presencia y la dedicación del maestro, hombre y mujer. A nuestro común amigo Juan Antonio Gómez Trinidad le gusta decir que con leyes malas, maestros buenos pueden hacer maravillas, pero con buenas leyes, si los maestros son malos, es imposible. Hablamos del maestro de vida con o sin títulos. Estos últimos, a menudo, en los últimos tiempos, nos dan gato por liebre. Sí, es bueno saber inglés y manejarse bien con las TIC, pero no se trata de eso.
Santiago Arellano, al que me refería, gran maestro, recientemente fallecido, solía parafrasear a los latinos, a Catón, para definir al verdadero maestro como vir bonus docendi peritus, una persona honesta que sabe enseñar. Vir bonus. La primera condición que se pide aquí al maestro es la de ser una persona buena, honesta. Alguien cuya vida y criterios se orientan al bien de manera habitual, que busca y ama la verdad y enseña a vivir de acuerdo con ella, por contagio, que sabe captar la belleza y contagia su contemplación, es capaz de entusiasmar. Vive lo que enseña y enseña lo que vive, y por eso comunica con la mirada, con el gesto, con el trato habitual, tanto si habla de las cosas más extraordinarias como de las más cotidianas y en apariencia insignificantes. Vir bonus docendi peritus, diestro en enseñar. Porque sea cual sea el área de conocimiento que cultiva, y ha de cultivarla y bien, transparenta entusiasmo y contagia generosamente el amor al bien, a la verdad y a la belleza. Porque sabe ganarse la confianza y suscita el asombro, porque acierta a hacer deseable lo valioso, Aristóteles. ¿Y esto en qué asignatura se enseña? En todas. Desde el momento en que un maestro se sitúa delante de un educando, como decía Hannah Arendt, le está diciendo el mundo es así. Pero también, por el modo en que le trata, le atiende y le valora, le está diciendo así eres tú. La primera cualidad que ha de adquirir el maestro es la autoridad moral. Bueno, y todas las que enunciaba nuestro querido compañero José Javier el otro día en esa brillantísima exposición que hacía al respecto. La autoridad moral, aquella cualidad humana que le hace digno de confianza, que le convierte en autor, de augere, hacer crecer, dar auge. Es decir, en promotor, impulsor e inspirador del aprendizaje del alumno. En palabras de la profesora Maica González Torres, te miraba y te hacía sentir única. La autoridad bien entendida, esa que no se impone sino que se gana, ofrece seguridad al discípulo para desarrollar su autonomía, su responsabilidad, su deseo de aprender, su amor a la verdad, su capacidad de bien, su libertad. Escribe Abilio de Gregorio: urgen en la vieja Europa aulas con alma y maestros con entusiasmo, como para convertir sus enseñanzas en un dedo alzado que señala siempre alguna estrella más allá de lo fáctico de sus asignaturas. Qué pena que algunos se contenten con exigir al alumno que mire solamente al dedo. Maestros de vida que sepan qué es realmente importante en la existencia y lo susciten. Padres y profesores, tenemos ese primer deber y esa misión. El nihilismo es, en el fondo, ciego ante lo esencial. Muchas gracias. Pues no sé si alguno de los presentes desea hacer alguna observación que gustosamente atenderé. Bueno, pues si no, hago yo la pregunta. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Andrés, por esta conferencia tan profunda que ha tocado tantos aspectos, ¿no? Siguiendo pues a los autores que has citado en esa educación personalizadora. Pero yo tengo dos preguntas. Una, si los alumnos en las aulas y en casa como hijos, tal vez les falte pues el ver encarnado en personas concretas en su casa o en la escuela, bueno, pues esa visión tan sugerente sobre una educación que pone en el centro a la persona. Quiero decir que a lo mejor
pues no estamos a la altura, ¿no? de esa descripción de qué significa educar para llegar a la madurez de la persona. Quiero decir que tantos alumnos pues viven pues en familias pues que se han roto, que en la escuela pues la niña que lloraba porque no sabía qué hacer con su bollito, pues es una, en fin, es una anécdota, pero que tiene su sentido también, ¿no? Que a veces podemos dar como visiones contradictorias, ¿no? Bueno, esa es una cuestión. Y la otra es, yo me pregunto desde la pandemia sobre todo, a mí me da la impresión que están cambiando mucho las cosas y yo no sé si podemos seguir hablando así tanto del nihilismo como una característica propia de nuestra percepción sobre la realidad, porque el virus no fue líquido. Es decir, había algo que nos cambió la vida, ¿no? Y la misma situación actual, ¿no? Pues de guerra, de inseguridad, nos está hablando de que a lo mejor el mundo hay algo, ¿no? Es decir, pues el sufrimiento no se puede convertir en un vacío, está ahí y forma parte, yo creo, de lo que vemos actualmente, ¿no? Y de la misma, es decir, hablando con los jóvenes, yo creo que, es decir, que a lo mejor lo del nihilismo en una situación donde las cosas estaban más controladas podía servirnos, pero yo no quiero decir que no sé si tanto como están cambiando las cosas y en el sentido en el que están cambiando, si tendremos que articular, ¿no? Otras ideas más, ¿no? Muy bien. Voy con la primera. Bueno, evidentemente, ya lo decía Romano Guardini, que el verdadero educador no educa ni con lo que dice ni con lo que hace, educa con lo que es. No tiene mucho sentido, por ejemplo, decirle a un niño o un joven que no debe mentir, que la verdad es un valor encomiable y que incluso insistamos mucho a eso. Sí, como me contaban una vez en una tutoría, un grupo de alumnos, uno de ellos me contaba, dice, no, sí, mi padre el otro día a mi hermano pequeño estábamos en la mesa y le estaba diciendo, mira, fulanito, decir la verdad es lo más importante en esta casa. O sea, para poder confiar unos en otros, y le soltaba un razonamiento, un argumento muy bueno, ¿no? Y en esto, pues, esto hacía un tiempo, llamaron al teléfono, había teléfonos fijos entonces, llamaron al teléfono y entonces el niño pequeño mismo salió a coger el teléfono y el padre le dice, si es fulanito, dile que no estoy. ¿Qué es lo que le ha enseñado? Le has dicho, mira que la verdad es lo más importante para nosotros. Y sin embargo, lo que le ha enseñado es, se puede mentir cuando interesa. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Educamos con lo que somos, con el modo de ser. Eso que decía Hannah Arendt, ¿no? De que simplemente con el modo de estar delante de ellos, ni siquiera con lo que dices ni con lo que les cuentas, ¿no? Sino simplemente por el modo en que estás y les tratas, les estás diciendo, 1, el mundo es así. 2, y tú eres así. Yo creo que eso es algo verdaderamente importante que, por ejemplo, a través de la educación online, que tiene sus ventajas y que no las voy a negar en absoluto, sin embargo, no creo que pueda valer tanto como un contacto presencial, donde se puede mirar a los ojos y donde se puede ver cómo es la persona, ¿no? La autoridad no reside tanto en el, digamos, prestigio, en el tono severo del comportamiento, ¿no? Sino en el modo en que uno vive lo que piensa y piensa lo que vive, ¿no? Y dice
lo que piensa, ¿no? Y dice lo que vive. Y vive todo eso, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que eso es lo que marca la diferencia, como creo que ya decía José Javier el otro día, entre el profesor y el maestro de vida, ¿no? Y creo que precisamente eso es algo que en las escuelas de formación del profesorado y en los llamados másteres de formación del profesorado, pues me gustaría que estuviera presente. Lo voy a decir en positivo. Me gustaría que estuviera presente, ¿no? Y sin duda que si en esos lugares hay personas que, digamos, han tenido la experiencia de ser educados así o de encontrar precisamente experiencias educativas en las que se ha visto que efectivamente así es como hay que hacerlo, pues ellos seguramente lo contagiarán, ¿no? Pero ojalá hubiera muchos más. Segundo, el tema del nihilismo. El nihilismo es una postura que, insisto, está en lo que respiramos, está presente por todas partes, ¿no? El nihilismo es una postura, una concepción que dice que nada tiene valor por sí mismo, que las cosas no tienen valor por sí mismas, que tienen el valor que les queramos dar. En definitiva, el nihilismo yo diría que es la enfermedad del momento. Es, digamos, lo nuclear de la posmodernidad, ¿no? El pensamiento débil. ¿A qué se dedica el pensamiento? Pues no a elaborar criterios, pautas de comportamiento válidos para todas, sino sálvese quien pueda. Lo que decía Fabrice Sayadi de una forma tan ingeniosa, pero al mismo tiempo cruel, pero porque es que es muchas veces así, ¿no? Se nos predica primero la ataraxia, por favor, no nos estresemos, ¿no? Segundo, la anestesia, por favor, no sufrir mucho, ¿no? Y luego la eutanasia, en el sentido de que al final nuestra educación, como alguien dijo, es esencialmente mala porque no enseña a sufrir. Quiero decir con esto, no es que haya que sufrir, sino que hay que aprender a sufrir, a encajar los reveses y los contratiempos de la vida, a saber dar a las cosas una importancia bien fundada para que cuando uno tiene que tomar una decisión o elegir, no le dé miedo a renunciar a algo, que algo merece la pena y por lo tanto renunciar a todo lo demás es lo correcto, ¿no? Pero eso significa tener, digamos, una escala de valores bien fundada, ¿no? El nihilismo justamente lo que ha matado es eso. Es la cultura del zapping, ¿no? Es el bombardeo de imágenes que impiden pensar que ante determinada imagen, ante determinado estímulo, se genera una respuesta automática, pero no hay una capacidad para hacer un juicio de valor, ¿no? Que mucho menos para tomar decisiones de quiero comprometerte contigo para fundar contigo un proyecto de vida para siempre, o cosas por el estilo. Esto que acabo de decir suena, digamos, como una especie de estampido en los oídos de la gente, ¿no? El mundo es cruel, en el mundo hay injusticia, ¿no? Pero en el fondo no es la sociedad la que tiene la culpa, somos las personas concretas, ¿no? Y la única forma de cambiar el mundo, pues es como hizo Sócrates, empezar poco a poco y con los que tienes a tu lado, ¿no? Hay una trampa, y con esto termino, que es pensar que es tanto lo que hay que hacer que no se puede hacer nada. Cuando en realidad la cuestión es que ciertamente no se puede hacer todo, pero sí se puede hacer algo. No es verdad que no se pueda hacer nada, ¿no? ¿A dónde puede llegar mi ámbito de influencia? Pues primero tengo que plantearme qué quiero hacer con mi vida, dónde puedo hacer más bien. Hay otros que dicen simplemente dónde vamos a cenar con los amigos, pero a lo mejor hay que hacerse otro tipo de preguntas si queremos contribuir a que esto cambie, ¿no? Si uno no está dispuesto a cambiar él mismo, será muy difícil que empiece a cambiar algo a su alrededor. Y este es precisamente el drama de hoy, que quizás lo que necesitamos es maestros, y lo digo en positivo. Gracias. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Sí. Ay, los amigos, son los más temibles. Yo solo... A ver, estamos asistiendo en la Comunidad de Madrid a la gran noticia educativa. Las pantallas. La despantallización, sí. Me gustaría que te pronunciaras al respecto.
Bien, pues yo diría que en términos generales estoy de acuerdo, en términos generales. Porque no se trata de pantallas sí o pantallas no, sino de qué lugar ocupan las pantallas y de qué modo las utilizamos, ¿no? Yo creo que es mucho mejor la enseñanza, digámoslo así, de la experiencia real, casi diría táctil, que la experiencia virtual. Precisamente porque la experiencia virtual es tremendamente atractiva, movimiento, color, dinamismo, que impide que uno se pare a pensar. Creo que esa, digamos, profusión de pantallas para tener al toque, digamos, una información sin intentar elaborarla por uno mismo, tiene como consecuencia que uno pierde hábitos, no ejercita hábitos de elaboración del propio criterio, del propio pensamiento, de una visión de las cosas. Y por la facilidad y la rapidez con la que puede obtener una información o la dispersión precisamente de esas informaciones, pues se puede perder algo fundamental, ¿no? Y es que la ciencia no es algo que está ahí afuera, la ciencia es un hábito, es una virtud, y la ciencia está en las personas. Y que, aunque yo pueda manejar muchos aparatos, si yo no tengo criterio o sabiduría, soy un ignorante profundo. Y voy a traer al Principito, no puedo dejar de traerlo porque es, digamos, es mi enfermedad. Yo soy un devoto del Principito de Saint-Exupéry. De los 6 personajes que visita el Principito en planetas solitarios, recuerdan, el rey, el vanidoso, el borracho, el hombre de negocios, el farolero. El último es el geógrafo. El geógrafo es el hombre de ciencia, es el sabio. Y el Principito pues le dice, por fin un verdadero sabio. Y entonces le pregunta, ¿y en tu planeta, es decir, en tu vida, porque simbólicamente los planetas simbolizan la vida de uno mismo, ¿no? Entonces, ¿en tu planeta hay ríos? ¿Hay montañas? Y le dice permanentemente, no puedo saberlo. Y de esto y del otro no puedo saberlo, no puedo saberlo. Y repite permanentemente, no puedo saberlo, ¿no? Es decir, puedes saber mucho de muchas cosas, o si queréis, como decía Abilio Gregorio en esa cultura del zapping, saber casi nada de casi todo, y luego, acerca de tu propia vida, haber olvidado aquello que decían ya los griegos desde el primer momento en que apareció la filosofía y el pensamiento un poco sistematizado, de conócete a ti mismo. En ese sentido, es donde yo creo que no basta con prohibir, no basta con prohibir. La prohibición nunca educa. Lo que educa es ofrecer algo mejor. Y ahí es donde los profesores de aquí tenéis la responsabilidad. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por la estupenda conferencia. Muchísimas gracias a vosotros.